Un saludo para todos. En esta ocasión voy a desarrollar un problema que tiene que ver con el curso de estática en lo que respecta a armaduras. Como bien sabemos, las armaduras son elementos articulados, ya que se compone por rótulas en cada nudo, donde en estas actúan en algunos casos fuerzas, como también no. Entonces, más o menos la armadura va a tener esa composición. Por otra parte, nos está indicando que debemos calcular las reacciones que van a tener en los apoyos y las fuerzas internas de todas las barras. Entonces, como primer paso, vamos a definir primero cuántas reacciones van a tener o va a tener esta estructura. Como vemos aquí, un apoyo fijo está compuesto por una reacción vertical, BY, y una reacción horizontal, BX. Este es un apoyo móvil, va a tener una sola reacción, nada más. Y como se dan cuenta, en este caso tenemos que aplicar una de las condiciones del equilibrio para poder determinar esa reacción. La persona que recién está empezando en desarrollar estos problemas o recién están viéndolo, obviamente que lo recomendable es que coloquen, no interesa en qué sentido, la verdad, puede ser hacia arriba, hacia abajo, eso no tiene nada que ver. Ya luego cuando operes te vas dando cuenta en qué sentido va. Entonces de esa manera estoy determinando que las reacciones van a estar en estos sentidos. Aplico una de las condiciones del equilibrio, te das cuenta si aplico sumatoria de fuerzas en X, voy a decir que hacia la derecha es positivo, igual a 0. Y de esta manera voy a definir, ¿no? Las fuerzas horizontales. Tenemos aquí una carga de 10 kN, una fuerza horizontal, vamos a colocar aquí 10, esta reacción horizontal más Bx, y como no hay más fuerzas horizontales, igualamos a 0. Por lo tanto, despejando la reacción Bx, te das cuenta que nos va a dar un valor de menos 10 kilonewton. ¿Quiere decir que me haya dado negativo? Quiere decir que no va en este sentido hacia la derecha, sino va hacia la izquierda. Nada más. No es que ahorita yo le coloque así y diga menos 10. No, no, no. No tiene nada que ver eso. Simplemente es la posición en donde yo la he ubicado. Entonces ahora sí, ya tenemos la reacción Bx. Ya tenemos esa reacción. Así que nos falta definir en este caso otro tipo de reacción. Vamos a aplicar aquí sumatoria, a ver, sería en este caso sumatoria de fuerzas en Y. Voy a decir que hacia arriba es positivo, igual a 0. Y de esta manera voy a identificar esas fuerzas. Te das cuenta que hay BY y CY. ¿Hay más fuerzas verticales? No, igual a 0. Por lo tanto, todavía no puedo definir, ¿no?, qué valor va a tener cada una de estas, ya que son dos incógnitas y tengo una ecuación. Por lo tanto, voy a tener que aplicar otra de las condiciones, que es sumatoria de momentos. Vamos a decir sumatoria de momentos, pero ¿en qué punto para poder determinar esa reacción? Si tú tomas en el punto B, obviamente que la reacción vertical en C es la que tú vas a hallar. Si tú tomas momento en el punto C, vas a hallar lo que es la reacción vertical en B. Mientras que la reacción horizontal te das cuenta que no entra, pasa por el mismo eje. Entonces de esa manera se va a determinar. No importa en realidad en qué punto ustedes se ubiquen. Voy a decir sumatoria de momentos en el punto B. Voy a decir que antihorario es positivo, igual a 0. De esta manera también vamos a aplicar los momentos. Sería CY por toda esta longitud, que es 1 metro. Este 10 te das cuenta que va a tener un sentido horario, ¿no? Va a multiplicar la fuerza por la distancia que está ubicada hasta el punto B, que viene a ser en este caso 2 metros. Sería menos 10 por 2 metros, igual a 0. Y despejo lo que es la reacción vertical CY.
¿Cuánto sería en este caso? 10 por 2, 20, nada más, 20 positivo. 20 kilonewtons. ¿En qué sentido? Yo lo he supuesto hacia arriba, entonces va en ese mismo sentido. Una vez que yo ya he determinado lo que viene a ser las reacciones en los apoyos, ya que es uno de los puntos que nos solicitan en este caso, vamos a tener que ahora determinar las fuerzas internas para cada barra. Pero ojo, acá vemos que nos faltó determinar una reacción. Bueno, si te das cuenta, como ya has determinado la reacción SY, para determinar BY simplemente sería en este caso, sería BY, CY ¿cuánto vale? 20. Pasa al otro lado como menos 20. ¿Qué quiere decir? Que el BY que yo he supuesto que va hacia arriba, en realidad me está dando negativo, quiere decir que va hacia abajo. Nada más. Ahora sí, una vez determinado ya las reacciones, tengo que aplicar ya sea el método de los nudos o método de las secciones. En este caso, como recién estamos empezando, para las personas que recién están viendo estos temas, vamos a aplicar el método de los nudos. Simplemente consiste en ubicar en cada punto en específico donde van a concurrir diferentes fuerzas. Por ejemplo, puedo tomar ahorita el nudo B, simplemente con un sustento, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo en el nudo B, voy a indicar lo siguiente, en este caso. Yo coloco ahorita el punto en específico, aquí, y te das cuenta que va a concurrir la fuerza o la barra BC, que viene a ser este, y yo voy a tener que suponer en qué sentido o de qué forma va a trabajar, si es en tracción o compresión. Deben tener en cuenta que un elemento, por ejemplo, una barra, vemos aquí los nudos, y si esa fuerza, en este caso, sale del nudo, como vemos aquí, significa que está trabajando a tracción. Pero si la fuerza entra al nudo, significa que está trabajando a compresión. Nada más sería eso. Creo que ya se entendió bien claro. Y de esa manera voy a yo colocar las fuerzas que concurren en ese nudo. La fuerza BC de esa barra, yo voy a suponer que trabaja a tracción. Es lo recomendable. Fuerza BC. Y también actúa la fuerza BA. En este caso, colocamos fuerza BA. ¿Y qué más fuerzas actúan? Como te das cuenta, las reacciones BY, pero BY va hacia abajo, ¿sí? 20. Coloco. Y el BX también nos dio negativo, o sea, quiere decir que va hacia la izquierda. Coloco aquí, vale 10. Nada más. Una vez que yo ya determiné las fuerzas que van a concurrir en ese nudo, nuevamente es aplicar lo que viene a ser las condiciones del equilibrio. Digo, sumatoria de fuerzas en Y positivo igual a 0. Y en este caso, voy a definirlo, sería FBA menos 20 igual a 0. Despejo lo que viene a ser la fuerza BA y me está dando un valor de 20 kilonewton. Quiere decir que la fuerza BA trabaja a tracción, por eso estoy colocando acá la letra T. Nada más, ya definí mi fuerza BA para esta barra. Y ahora vamos a aplicar otra de las condiciones, que es sumatoria de fuerzas en X. Hacia la derecha voy a decir que es positivo, igual a 0. De la misma manera, decimos lo siguiente, en el nudo B sería fuerza BC menos 10 igual a 0. Despejamos lo que es la fuerza BC y me está dando un valor de 10 kilonewton. También trabaja en tracción porque nos ha dado ahorita positivo.
¿Qué fuerza nos faltaría o en qué barra es la que falta determinar? Bueno, faltaría la barra AC. ¿Cómo calculamos eso? Puede ser tomando nudo en el punto A como también en el punto C. Cualquiera de los dos es lo mismo. Entonces vamos a tomar nudo en A. Decimos nudo A. Y en este caso colocamos ahí el punto en específico. Coloco más o menos por aquí. Acá hay una fuerza de 10 que está actuando. Esta fuerza que no la conozco, voy a determinar fuerza AC. Y esta fuerza AB ya lo he hallado, me está dando 20. Entonces, como me ha dado positivo, está trabajando en dirección, por lo tanto yo lo debo colocar tal como está, en dirección 20, sale del nudo. Pero ahora vas a tener que descomponer esta fuerza AC, porque es una fuerza oblicua, no es horizontal ni vertical. Por lo que voy a tener que definir un ángulo, ya sea este ángulo de acá arriba como el de acá abajo. Vamos a hacerlo más rápido. Te das cuenta que si acá vale alfa, obviamente que aquí valdría alfa, ¿sí o no? Entonces este ángulo acá por lo que veo no va ahí. Vamos a borrar esto y colocamos aquí que es alfa, de esa manera. ¿Cómo hay el ángulo alfa? Bueno, puedes aplicar la fórmula conocida de arco tangente a la menos 1 de cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es 1. ¿Cuánto me da eso? A ver, hay que operar. Arco tangente de 2 sobre 1 me está dando un valor de 63.435 grados, más o menos. Otra forma de determinar el ángulo, quizás, o quieres trabajar en fracciones, bueno, tendrías que hallar la hipotenusa. La hipotenusa acá simplemente es aplicar Pitágoras, raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? Me está dando un valor de raíz de 5. Entonces tú vas a tener que saber cuando voy a descomponer. Por ejemplo, voy a decir acá lo siguiente: la fuerza hace, como el ángulo está en esta posición, tú debes saber que el ángulo alfa por geometría también vale alfa aquí. La descomposición que va a ser horizontal en este caso para el ángulo va a ser en coseno. Sería fuerza AC coseno de alfa. Mientras que la descomposición vertical va a ser fuerza AC seno de alfa. Nada más. Entonces, como te decía, puedes reemplazar o bien el ángulo aquí o también colocar en fracción. Por ejemplo, sabes que coseno de alfa, en este caso sería cateto adyacente, que es 1 sobre la hipotenusa raíz de 5. Como también el seno de alfa, en este caso, viene a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cualquiera de los dos. ¿Cuál va a ser lo más exacto? Obviamente el que está en fracción. Así que con cualquiera de los dos pueden trabajar, no hay ningún problema. Aplicamos las condiciones del equilibrio. Ahí vamos a ver si nos alcanza espacio por aquí. Sería acá sumatoria de fuerzas en X hacia la derecha es positivo igual a 0. De esa manera voy a determinar qué componentes van a actuar. Sería fuerza AC coseno de alfa más 10, acá me estoy olvidando, más 10 igual a 0. No hay más fuerzas horizontales. Despejo lo que viene a ser la fuerza AC. Vamos a ver cuánto nos da esa fuerza. Primero, reemplazando cuando el ángulo vale este valor. A ver, sería acá 10, o bueno, negativo ya porque pasa al otro lado, menos 10 sobre coseno de 63,435. Esto me está dando menos 22.360.
o 36. ¿Qué unidad? Kilonewton. ¿Cómo está trabajando esta fuerza? Obviamente, como es negativo, con presión. Entonces, como te has dado cuenta, esta fuerza ya lo hemos determinado. ¿Qué hubiera pasado si hubiera aplicado sumatoria de fuerzas en Y? Obviamente me tendría que dar 0. Por ejemplo, a ver, vamos a ver si vemos más aquí. Por ejemplo, yo aplico ahorita sumatoria de fuerzas en Y. Pero antes de aplicar esto, hay que comprobar también la otra forma, como habíamos indicado. Que si no me equivoco era cuando es el coseno de alfa vale 1 sobre raíz de 5. A ver, vamos a comprobar. Sería menos 10 sobre coseno de alfa, que es 1 sobre raíz de 5. Y esto me está dando también efectivamente el valor en fracción menos 10 raíz de 5, que viene a ser menos 22,36. Entonces casi no hay mucha diferencia, nada más. Si quieres trabajar con ángulo, te recomiendo entonces que trabajes con más decimales, ¿no? Como aquí, con 3 decimales por lo menos, para que salga exacto. Yo aplico sumatoria de fuerzas en Y para comprobar si todo está en equilibrio. Sería menos 20. Aquí sería menos FAC. Menos FAC. Seno de alfa. Y como no hay más fuerzas verticales, igual a 0. Vamos a reemplazar, sería menos 20 menos 22,36 por el seno de alfa. En este caso estoy reemplazando con el ángulo. A ver, acá sería el seno de alfa 63,475. Y esto me está dando, a ver. Falta acá, falta, si no me equivoco, a ver, una fuerza más. La fuerza B, ¿cuánto vale? 20, ¿no? Sí, acá es positivo, sí. O sea, menos 20 menos, porque acá lo estoy suponiendo que va hacia abajo. Pero este FAC recuerda que vale menos. Entonces acá se va a hacer más. Y me está dando un valor de aproximadamente 0,0000 y tanto. Eso quiere decir que, en otras palabras, está en equilibrio, ¿no? La estructura. Se está cumpliendo esta condición. Por lo tanto, eso sería el cálculo de las fuerzas internas. Vamos a comprobar entonces con algún programa que tengo acá. También lo he idealizado. Tenemos acá la misma estructura, si se dan cuenta. Ahí está, la misma barra. A ver las longitudes para que no quede ninguna duda. Esto vale 2 metros y esto de aquí vale 1 metro. ¿Podemos calcular las reacciones? Claro que sí. Ahí está. Justo lo que indicaba, 20 hacia abajo, 20 hacia arriba y 10 hacia la izquierda. Ahí está, BY hacia abajo, CY hacia arriba y BX, que viene a ser 10 hacia la izquierda. Faltarían las fuerzas internas, en este caso para esta barra de acá, la de abajo, vendría a ser 10 positivo en tracción. Nos dio a nosotros también la fuerza BC, ahí está, en tracción. La fuerza BA, que viene a ser esta barra vertical, 20, acá sería también 20, y finalmente esta barra inclinada que nos da acá menos 22,36. Ahí está, vamos a comprobar, sí, efectivamente menos 22,36. Entonces de esta manera hemos comprobado y desarrollado este ejercicio. Nos vemos en un próximo video.